Muy buenos días a todos y a todas. Junto con saludar, les comento que vamos a presentar esta clase de distrofias musculares congénitas. Mi nombre es Daniela Ávila, yo soy neuróloga, soy especialista en enfermedades neuromusculares y trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Hospital Sotero del Río. Este curso está organizado por el curso de actualización en enfermedades neuromusculares de Educación Médica Continua de SOMNIA 2023. Las distrofias musculares congénitas se clasifican dentro de un grupo más amplio que son las distrofias musculares en los niños. Estas constituyen un espectro de enfermedades que va desde las distrofias musculares congénitas hasta las distrofias de cintura. Las distrofias musculares congénitas son las que ocurren en los niños más pequeños al nacer o al menos antes de los 18 meses o antes de la edad normal de adquisición de la marcha, y las distrofias de cintura se presentan clínicamente posterior a esta edad, posterior a los 18 meses. Dentro de las distrofias de cinturas tenemos además un par de enfermedades que son un poquito distintas, pero siguen estando relacionadas, que son la distrofia muscular de Emery-Dreifuss y las distrofinopatías de Duchenne y Becker. ¿Por qué hablamos de un continuo? Porque muchas veces, y con los avances de la ciencia, se ha observado que las distrofias musculares congénitas pueden estar asociadas a los mismos genes que las distrofias de cinturas, solo que su presentación clínica es más precoz. Los datos más importantes en relación a las distrofias musculares en general en niños son que son enfermedades de origen genético, son enfermedades hereditarias. Es decir, se asocian a variantes patogénicas en diversos genes. Estas variantes pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, ligadas al X. Sin embargo, las más frecuentes son las autosómicas recesivas. Estas variantes patogénicas codifican diversas proteínas que se pueden ubicar principalmente en dos localizaciones a nivel de la fibra muscular. Una de ellas es la membrana muscular, es decir, codifican proteínas que se encuentran en la membrana muscular. Y la segunda localización muy importante es a nivel de la membrana nuclear. Y también pueden estar localizadas estas proteínas en estructuras asociadas a la lámina nuclear o a la membrana muscular. Debido a las alteraciones en estas proteínas, a las alteraciones estructurales, va a ocurrir destrucción de la fibra muscular, que va aumentando con el tiempo y con el uso del músculo. Y esto se va a traducir clínicamente en debilidad muscular progresiva. Existe un excelente biomarcador que se puede medir a nivel periférico, a nivel plasmático, que es la enzima creatinfosfoquinasa o creatinginasa, que se ve elevada en distintas magnitudes en la gran mayoría de las distrofias musculares congénitas y de las distrofias musculares en niños en general. Y son estas algunas de las características que nos permite diferenciarlas de las miopatías congénitas. Vamos a pasar durante el resto de la clase a conversar sobre las distrofias musculares congénitas propiamente tal. Las miopatías congénitas y las distrofias musculares congénitas son los desórdenes musculares congénitos más frecuentes en niños. De ahí su importancia. Es decir, si vemos a un paciente menor de 18 meses que presenta signos de una enfermedad muscular congénita, lo más probable es que sea o una miopatía o una distrofia muscular congénita.
Sin embargo, para hacer un poco más complicadas las cosas, con el avance de la ciencia y el conocimiento de la genética en particular, se ha visto que existe un sobrelapamiento entre las miopatías congénitas y las distrofias musculares congénitas. Tenemos el ejemplo de las miopatías asociadas al RIR1 y de las distrofias musculares congénitas asociadas al RIR1. Otro buen ejemplo son las miopatías asociadas a selenoproteína 1 y las distrofias musculares congénitas asociadas a selenoproteína 1 también. ¿Cuál es el cuadro clínico que me va a hacer sospechar una distrofia muscular congénita? Son niños que nacen con hipotonía, es una hipotonía importante, y esta hipotonía tiene que estar asociada a debilidad muscular y a una debilidad muscular que en general va a ser progresiva, que va a ir aumentando en el tiempo, aunque quizás no era tan evidente al momento de nacer, pero que se va a hacer evidente en el tiempo. Y esta debilidad tiene que ser muy importante. No basta con que el niño sea hipotónico, sino que también tiene que asociarse a esta debilidad o menor fuerza muscular, menor capacidad para realizar movimientos antigravitatorios. Otro cuadro clínico que pueden presentar estos niños es un retraso o una detención en la adquisición de hitos motores. Por ejemplo, el sostén cefálico, la sedestación o la marcha también nos deben hacer sospechar que estamos frente a un cuadro de distrofia muscular congénita. Como dije previamente, se inician por definición antes de la edad de adquisición de la marcha, que según la Academia Americana de Pediatría se fija hoy en 18 meses. Históricamente, la biopsia muscular, que era fundamental en el diagnóstico y que fue fundamental en la descripción y en la comprensión de estos cuadros clínicos, mostraba y muestra un patrón distrófico que vamos a ver y vamos a explicar durante la clase. Aquí tenemos entonces la histopatología y rasgos característicos que, como les comentaba, históricamente han permitido diferenciar las distrofias de las miopatías congénitas que pueden ser muy similares clínicamente. Aquí en la letra C vemos una tinción hematoxilina eosina de una fibra muscular, un corte transversal. Estas recordemos que son fibras que son alargadas, ¿ya? De ahí el nombre fibra. Son células somáticas de forma poliédrica, son multinucleadas y sus núcleos suelen encontrarse normalmente en la periferia y están rodeadas de este tejido endomicial. Aquí vemos entonces los núcleos, las fibras musculares y el tejido fibroso endomicial. En la letra C, arriba, un paciente sano y en la misma letra C, abajo, un paciente con una distrofia muscular LAMA 2 o merosina deficiente. Observamos que se pierde la configuración poliédrica, hay algunos núcleos que se internalizan y hay una gran variabilidad en el tamaño de las fibras, hay un importante aumento en el tejido endomicial y hay algunas fibras más pequeñas que están en proceso de degeneración o regeneración. Aquí en la letra B vemos una tensión con inmunohistoquímica para la proteína laminina alfa 2, antiguamente llamada merosina, en un paciente normal. Como comentábamos, estas proteínas suelen encontrarse en la membrana muscular, es por ello que aquí las vemos en la periferia. Y abajo vemos un paciente que tiene deficiencia en laminina alfa 2, donde no se observa una tinción inmunohistoquímica
de la laminina. Esta imagen es muy importante de recordar, pues es una de las distrofias musculares congénitas más frecuentes y una de las más estudiadas y mejores descritas. Las clasificaciones de las distrofias musculares son complejas y diversas. Un aspecto importante a tener en cuenta es si hay compromiso cerebral o no hay compromiso cerebral. Y, sin embargo, como yo les decía, con los avances de la genética, muchas veces estas clasificaciones más antiguas se va viendo que van perdiendo un poco sus límites y cada vez solemos asociar las clasificaciones más al gen que necesariamente a un fenotipo determinado, e incluso en algunos casos de mutaciones o variantes, patogénicas frecuentes, podemos incluso asociar los fenotipos ya no solo a un determinado gen, sino que a una determinada variante. Actualmente, una de las clasificaciones más aceptadas es nombrar el gen, un guión, y luego decir en inglés related dystrophy, si es una distrofia, o related myopathy, si es una miopatía. Entonces, gen, guión, related dystrophy, si es una distrofia, y gen, guión, related myopathy, si es una miopatía. Aquí tenemos el ejemplo de la distrofia muscular asociada a seleno o relacionada a selenoproteína 1, CEP-N1-RD, y el mismo gen, la misma proteína, también producen una miopatía, CEP-N1-related myopathy. Aquí vemos entonces ejemplos de esta enfermedad, niños que presentan una miopatía relacionada a una selenoproteína, que sin embargo, si se presenta de manera más precoz, podríamos estar hablando de una related dystrophy. Características importantes para ir recordando es que estos niños suelen tener atrofia en los deltoides, atrofia en los aductores, van presentando caquexia, emaciación progresiva, un gran compromiso respiratorio y espina rígida. Esta enfermedad fue descrita entonces inicialmente como una distrofia muscular con espina rígida y posteriormente se observó que también se asociaba a una miopatía congénita multiminícola, con fenotipos, si bien similares, de distinto grado de severidad. En relación a la epidemiología, no olvidemos que estamos en el campo de las enfermedades poco frecuentes. La prevalencia internacional es de 0 a 6 a 2 por 100.000 individuos. Sin embargo, en nuestros países, en Chile y en Latinoamérica, luego de una importante búsqueda bibliográfica, es posible de afirmar que tenemos pocos datos epidemiológicos. La mayoría de los datos provienen de Europa, Estados Unidos, y esto es importante de conocer mejor en nuestra realidad latinoamericana, ya que, como vemos, puede variar en distintas poblaciones. Por ejemplo, en Japón es muy frecuente la distrofia muscular por déficit de Fukushima, ¿ya? Descrita por el doctor Fukuyama en Japón. Sin embargo, fuera de Japón y en población que no tenga ningún tipo de origen ni relación con Japón, esta enfermedad prácticamente es inexistente. ¿Y por qué es tan importante, ojalá, llegar al diagnóstico genético? Porque es el diagnóstico más preciso
con el que contamos hoy por hoy y nos puede de esta manera ayudar a conocer mejor cuáles van a ser las guías anticipatorias para ese paciente y su familia, cuál va a ser el mejor manejo y poder conocer mejor el pronóstico de cada una de estas enfermedades. También es por eso que se han hecho muchos esfuerzos para poder llegar a este diagnóstico y actualmente en muchos casos pudiera ser más costo efectivo acudir a un diagnóstico genético en forma precoz. Por último, no olvidemos que las terapias génicas o las terapias modificadoras de enfermedad ya son una realidad y para poder alcanzar este tipo de terapias es imprescindible realizar ensayos clínicos que van a estar estratificados según el origen genético de estas enfermedades. Entonces, son enfermedades diversas, hay más de 35 genes involucrados, comparten una clínica similar, pero tienen algunos marcadores clínicos que permiten diferenciarlas y es relevante diferenciarlas tanto por la asesoría genética como por el manejo del paciente y de su familia. Uno de los marcadores muy importantes que existe es la CK, es muy económico, está ampliamente disponible y nos puede orientar junto con la clínica a entender o sospechar algunas enfermedades en particular. Entonces, como les comentaba, frente a un paciente con una clínica determinada, podríamos recurrir a la biopsia. Sin embargo, como vamos a ver después en el tratamiento diagnóstico, no siempre es necesario recurrir a la biopsia. Y sí se sugiere el uso de CK en todo paciente con sospecha de esta enfermedad. Cuando la CK está muy elevada, alrededor de 10 veces lo normal, lo más probable es que estemos ante una distrofia muscular congénita por déficit de la meninina 2, la meninina alfa 2, LAMA2 o merosina. Y en segundo lugar viene un grupo de enfermedades que son las alfa-distroglutanopatías, entre las cuales tenemos a la fukutin protein y fukutin related protein. Recordemos que la fukutina en población japonesa en particular, y estas O-manosiltransferasas 1, O-manosiltransferasa 2, POMGNT1 son los en general más frecuentes genes encontrados cuando la CK está significativamente elevada sobre 1000. En casos en que la CK está moderadamente elevada, 2 a 10 veces lo normal, lo primero que vamos a sospechar son enfermedades del colágeno y de la lámina. Col 6A1, A2, A3 y lámina. Y cuando la CK está normal o en límite, es decir, alrededor de 200 unidades internacionales por litro, lo primero que vamos a sospechar son enfermedades del colágeno como primera causa. En esta diapositiva vemos un estudio que tuvo como punto de corte el año 2014, donde nos muestran cómo fue cambiando gracias a los avances de la tecnología genética, el rendimiento diagnóstico de las distrofias musculares congénitas. Es una cohorte muy grande de pacientes, 123 pacientes con distrofias musculares congénitas, reclutados antes del año 93 hasta el año 2014 y sometidos inicialmente hasta el año 93 con
un estudio tradicional, convencional, que en aquella época constaba de una biopsia, histología, inmunistoquímica, análisis de Western blot, es decir, cuantificación de proteínas, estudio de genes candidatos, es decir, una alta sospecha de alguna enfermedad con algún determinado gen asociado y la secuenciación de ese único gen, y microarrays cromosómicos, es decir, para encontrar pequeñas deleciones o duplicaciones a nivel cromosómico. Entonces vemos que con este extenso estudio, pero que ya es más histórico, de estos 120 pacientes, 80 quedaban sin todavía tener un diagnóstico y alrededor de 40 solamente lograban tener un diagnóstico. Es decir, más o menos un tercio de los pacientes con el enfoque tradicional lograban tener un diagnóstico. Posteriormente, con el uso de las técnicas de secuenciación de nueva generación, este rendimiento diagnóstico aumentó un poco más y se lograron encontrar 4 más 11, 15 pacientes más con un diagnóstico. Es decir, el diagnóstico aumentó de más o menos un tercio a un 50%. Es decir, sigue habiendo todavía un importante número de pacientes no determinados, nuevos genes, nuevas variantes por validar, pero con el uso de la secuenciación de próxima generación, que es un examen solamente y que es mucho más invasivo que lo mencionado previamente, podemos tener un alto rendimiento diagnóstico. Por supuesto, no todos los pacientes con el cuadro clínico mencionado van a tener una distrofia muscular congénita. También pueden haber miopatías congénitas, como ya mencionamos, trastornos metabólicos, sistémicos, trastornos hidroelectrolíticos. En un paciente recién nacido, sobre todo a nivel de magnesio, puede imitar un cuadro de debilidad periférica. También están los síndromes miasténicos congénitos, también hay miopatías metabólicas. Algunas de las atrofias musculoespinales o AME podrían presentarse de manera muy precoz, congénita, y una enfermedad genética que es de origen central, pero que tiene gran hipertonía, el Prader-Willi, también puede ser diagnóstico diferencial de una distrofia muscular congénita. ¿Cómo va a ser la evaluación inicial sugerida hoy por hoy? Luego de la evaluación clínica, se recomienda tomar una CK y podemos verla especialmente elevada sobre 1000 en los déficits de LAMA2 y en las alfa-distroficanopatías. Una resonancia cerebral también es un examen muy útil, un examen no invasivo y actualmente ampliamente disponible en nuestro medio, que también va a mostrar alteraciones a nivel de mielina o a nivel cortical en los déficits de la menina alfa-2 y malformaciones más importantes en los alfa-distroficanopatías. Una electromiografía también está ampliamente disponible, es un examen menos invasivo que no requiere sedación y nos puede ayudar a confirmar el patrón miopático y en los casos de neuropatía por déficit de la menina alfa-2 vamos a encontrar una neuropatía desmielinizante. En este esquema podemos ver los diversos genes, vamos a nombrar los más importantes, por supuesto, que están involucrados en las distrofias musculares congénitas. Aquí tenemos a nivel nuclear el gen de la lámina, que codifica una proteína de la lámina nuclear o de la envoltura nuclear. Tenemos a la selenoproteína 1, que codifica una proteína del retículo endoplásmico. Tenemos la lámina alfa 2, que permite la unión de las integrinas
a la matriz extracelular de colágeno o del alfa-distroglicano a la matriz extracelular de colágeno. Tenemos en la matriz extracelular los colágenos A1, A2 y A3. También está el gen DAC1, el alfa-distroglicano. Y también, de manera muy importante, los genes implicados en la glicosilación del alfa-distroglicano, ¿ya? En la O-manosilación o la O-glicosilación, y de estos los más importantes son POMT1, POMT2, POM, GNT1 y 2, y también es muy importante BAC-AT. Estos, si bien vemos que no son los únicos, hay otros genes más involucrados, los más importantes son los que yo les mencionaba, y también, por supuesto, FKRP, Fukutin Related Protein, y la fukutina en población japonesa. A continuación, vamos a revisar algunos casos clínicos de pacientes chilenos que hemos tenido en nuestros hospitales y serán presentados en forma completamente anónima y con algunas modificaciones con fines docentes. El primer paciente, un paciente nacido en Talca, fue un recién nacido de término de 37 semanas, fue adecuado para la edad gestacional y nació sin complicaciones. Sin embargo, dentro de exámenes generales que se le hicieron al nacer, destaca que tenía una CK muy significativamente elevada, alrededor de 5.000 unidades internacionales por litro. O sea, alrededor de 500 veces lo normal. Este paciente nació durante la pandemia, por lo cual fue dado de alta y se sugirió continuar con un manejo y un estudio ambulatorio. Su diagnóstico de alta fue un síndrome hipotónico en ese minuto, era lo que presentaba desde el punto de vista clínico, pero no se pudo realizar mayor estudio debido a que por la pandemia era imposible realizar un estudio hospitalario. Este paciente permaneció en su casa en relativas buenas condiciones, evolucionó con un desarrollo motor un poco más lento que lo normal, y al año 8 meses, luego de una infección respiratoria alta banal, se complicó y desarrolló una neumonía, por lo cual debió ser hospitalizado, estuvo grave, requirió ventilación mecánica no invasiva, y durante esta hospitalización se pudo completar el estudio etiológico. A esa edad destacaba que el paciente, si bien lograba sedestación, aún no tenía bipedestación, menos aún lograba caminar, y sí tenía un buen sostén cefálico, lograba manipular objetos, lograba girar, decía algunos disílabos y tenía una comprensión bastante buena de instrucciones simples y una buena intención comunicativa. Posteriormente, durante su hospitalización, se vio que el paciente se fue complicando aún más. De la ventilación mecánica no invasiva pasó a la ventilación mecánica invasiva. Se intentó extubar en varias ocasiones, pero hubo fallas a la extubación. Tenía una vía aérea difícil, por lo tanto, y luego de varios días y semanas se decidió realizar una traqueostomía para poder continuar con el apoyo ventilatorio que requería este niño en forma prolongada. Entonces, tenemos un paciente que nace con hipotonía, con CKs elevadas alrededor de 5.000, que evoluciona con un retraso en el área motora, logra sostén cefálico, logra sedestación, pero no logra bipedestar,
y que además presenta un compromiso respiratorio importante con requerimientos de ventilación mecánica invasiva. Ante este cuadro clínico, asociado además a debilidad muscular, por supuesto, se sospechó una distrofia muscular congénita y se realizó un panel genético, encontrándose una mutación homocigota patogénica en el gen LAMA2. Aprovecho de agradecer al al tratante que derivó a este paciente, la doctora Génesis de Talca, que fue la tratante que sospechó esta enfermedad y que llegó al diagnóstico de precisión y que derivó a este paciente a un centro de Santiago para apoyo en su manejo multidisciplinario. Bueno, posterior a su diagnóstico genético, se discutió en equipo y se decidió que era importante realizar una biopsia muscular. ¿Por qué es tan importante en un paciente como este con déficit de LAMA2 poder estudiarlo más? Porque actualmente no son buenas las correlaciones genotipo-fenotipo y sí son muy buenas las correlaciones entre la cuantía del déficit de laminina 2 en la biopsia muscular y el fenotipo clínico. En especial, son muy importantes en relación al pronóstico de marcha y al pronóstico respiratorio. La inmensa mayoría de los niños con déficit de laminina alfa 2 tienen un déficit completo y no alcanzan la marcha. Y posteriormente van a evolucionar con requerimientos de ventilación mecánica, como fue el caso de este niño. Sin embargo, cuando en la biopsia vemos que hay un déficit parcial de merosina, estos niños tienen una chance bastante importante de alcanzar la marcha. Recordemos sí que la gran mayoría de los niños con déficit de laminina alfa 2 tienen un déficit total y que los niños que tienen un déficit parcial de laminina alfa 2 son los menos dentro de este grupo. Otro marcador importante es la electromiografía. Este marcador pudiese ser muy útil en casos en que el estudio genético no va a ser tan rápido o el estudio histopatológico no va a ser tan rápido. Un niño que tenga sospecha de distrofia muscular congénita, CKs elevadas, le hacemos una electromiografía y tiene signos claros de una neuropatía desmielinizante, lo primero que debemos sospechar es que tenga un déficit de laminina alfa 2. Entonces, para recordar, la laminina alfa 2 es esta proteína que permite el anclaje de la membrana muscular, que vemos aquí, esta doble capa lipídica, sus proteínas transmembrana, integrina o alfa-distrolicano, a la matriz extracelular de colágeno. Cuando esta proteína está deficiente, por supuesto que este anclaje está defectuoso y se va a producir un daño a la fibra muscular, que recordemos está en constante movimiento. Entonces, este paciente, luego de su biopsia, se observó que tenía un completo déficit de laminina alfa 2, por lo tanto, un pronóstico de ausencia de marcha, y se pudo seguir controlando con sus tratantes en Talca, y a través de telemedicina tiene controles ocasionales, más o menos una vez al año, con el equipo multidisciplinario de NINEAS en el Hospital Soto del Río, y de este modo podemos colaborar en el manejo más integral de este paciente. Entonces, este caso nos ilustra bastante bien cómo es el cuadro clínico de los pacientes con laminina alfa 2. Recordemos que es de los más frecuentes de las distrofias musculares congénitas.
Son pacientes que nacen con el típico cuadro de distrofia muscular congénita, suelen tener un buen control de tronco, es decir, logran un sostén cefálico y logran sedestación prácticamente todos, pero es poco frecuente que alcancen a bipedestar de forma independiente o que puedan caminar. Declinan anualmente luego de un plató, empiezan a declinar en el dominio D2, es decir, el dominio de uso de extremidades superiores de la escala MFM32, de la escala de función motora. Y también van declinando su capacidad vital funcional respiratoria de forma anual. En la adolescencia, muchos van a requerir ventilación nocturna y son pacientes que tienen llamativas contracturas, sobre todo a nivel de los codos y de rodillas. No es frecuente que tengan compromiso cardíaco y algunos casos se asocian a displasia cortical occipital, lo que provoca que tengan epilepsia occipital. Y esto ocurre en 1/3 más o menos de los casos. Por lo tanto, son pacientes que dentro de su estudio requieren uso de resonancia cerebral, resonancia magnética cerebral, y en caso de sospecha de epilepsia, un estudio y un tratamiento precoce. Tenemos una foto de la literatura de un niño con déficit de LAMA2. Vemos sus contracturas en los codos, en las rodillas, a nivel de tobillos, pero vemos un excelente control cefálico y una excelente sedestación de manera independiente. Aquí en la resonancia observamos alteraciones a nivel de sustancia blanca. Aquí observamos alteraciones a nivel occipital, una displasia cortical. Aquí observamos alteraciones de sustancia blanca nuevamente en la resonancia cerebral y en la resonancia de músculo, que debiese estar completamente normointensa, entre comillas, es decir, de este color más oscuro. Vemos muchas áreas de hiperintensidad de color más claro, más blanquecino. A nivel de músculos es muy difuso el compromiso y se mantiene una relativa indemnidad del músculo gracilis y del músculo sartorio. A nivel de pierna, propiamente tal, vemos que el compartimiento posterior está muy hiperintenso, en especial gastrocnemios sóleos, con una relativa conservación de los músculos tibial anterior y músculos del compartimento anterior de las extremidades inferiores. Aquí nuevamente vemos los rasgos característicos de una distrofia muscular congénita con déficit completo de merosina y con déficit parcial de merosina, de laminina alfa-2. Aquí vemos un importante patrón distrófico con gran reemplazo fibroadiposo. Aquí observamos un déficit completo de merosina, de laminina alfa-2, y incluso esto alcanza a los nervios musculares. Es por eso que observamos la neuropatía desmelinizante en estos pacientes. Y esto nos muestra una sobreregulación de laminina alfa-5 que ocurre como reacción al déficit de laminina alfa-2. Aquí abajo, un paciente con déficit parcial también tiene un patrón distrófico muy marcado, pero menos marcado que en el paciente con déficit total. Y también tiene la sobreregulación de la laminina alfa-5 y nuevamente un déficit, pero aquí vemos más parcial de laminina 2, con déficit tanto a nivel de las fibras musculares como a nivel de los nervios intramusculares, fibras nerviosas. Otro grupo importante de pacientes, lo vamos a ilustrar con este caso clínico, también de un niño chileno de
el Hospital Sotero del Río, un niño que fue prematuro de 33 semanas, hijo de padres sanos, no consanguíneos y con un hermanito sano. Al nacer fue hipotónico, tuvo un trastorno de la succión que se recuperó en el curso de un par de semanas y tuvo requerimientos de oxígeno por 10 días. Sin embargo, llamó la atención a los tratantes que su hipotonía era muy marcada y presentaba aparentemente, además de la hipotonía, una importante debilidad muscular o menor fuerza muscular, por lo que se derivó a seguimiento neurológico. Esta falta de fuerza se fue haciendo cada vez más evidente, si bien logró un control cefálico. A los 6 meses se vio que todavía no lograba ningún tipo de sedestación. Fue por eso que se sospechó que tuviera una enfermedad periférica, una distrofia o una miopatía, y se derivó al policlínico especializado en enfermedades neuromusculares, donde se observó que la fuerza muscular medida por el Medical Research Council estaba disminuida. Lo normal es 5 y en este caso estaba en 4. Llamaba la atención que además este niño era marcadamente hiperlaxo, sobre todo a nivel distal. Se tomó una CK que estaba alrededor de 2 veces lo normal, una electromiografía que confirmó que tenía un patrón miopático y una biopsia muscular que mostró escasos signos miopáticos sin signos distróficos muy evidentes. Y esto permitió sospechar que tenía una miopatía o una distrofia. Tenía elementos de ambos. Como yo les decía, a veces el límite entre miopatía y distrofia no es tan claro. Se pidió estudio específico y se observó que tenía variante patogénica en el gen del colágeno 6. Para hacer un estudio más completo se pidió el estudio de segregación y se vio que el papá era portador de la variante, pero era asintomático. Lo más probable es que esta variante sea una variante con una expresividad muy variable, lo que hace que el papá aún no tenga síntomas evidentes y el hijo sí. Sin embargo, tenemos que especificar que esta variante no está claramente descrita en la literatura, por lo tanto, tenemos que esperar que hayan aún más avances y más conocimiento de esta variante para poder realmente sellar el diagnóstico. Sin embargo, el cuadro clínico era muy sugerente de un déficit de colágeno 6. Para recordar, entonces, el colágeno 6 está en la matriz extracelular, por lo tanto, es fundamental para mantener la estructura de la fibra muscular. Aquí tenemos una foto de este chiquitito con déficit de colágeno probable y observamos algunos rasgos que son muy típicos del déficit de colágeno 6. Talo prominente, atrofia muscular, contracturas. Una muy importante hiperlaxitud distal, como vemos también en estas fotos de la literatura. Entonces, luego de este caso clínico ilustrativo, vamos a pasar a evaluar cómo son los pacientes con distrofia muscular congénita por déficit del colágeno 6. Pueden ser autosómicos recesivos o dominantes, con una gran variabilidad intra e interfamiliar. El colágeno 6 puede formar monómeros y tetrámeros que son componentes de la matriz extracelular, por lo tanto muy importantes para la estabilidad de la membrana. Van desde cuadros como el que yo mostraba recién en el caso clínico, llamados Ullrich o distrofia muscular congénita de Ullrich, a casos más leves que se presentan en el adulto, conocidos como la miopatía de Bethlen.
Este es un muy buen ejemplo donde hay un continuo entre la distrofia muscular congénita y la miopatía. Tienen una enorme hiperlaxitud distal y signos cutáneos como hiperkeratosis, tendencia a ser queloides o cicatrices atróficas. Tienen mucho compromiso a nivel del sistema osteoarticular, escoliosis, y también pueden llegar a la espina rígida, y por una debilidad transformática tienen importante insuficiencia respiratoria. Es por eso que en estos casos hay que estar especialmente atentos a estudiar la hipoventilación nocturna y apoyarlos precozmente con ventilación mecánica no invasiva inicialmente si es que lo requieren. En la mayoría pueden alcanzar la marcha independiente, no todos, pero van a tender a perderla alrededor del fin de la primera década y junto con eso empiezan los requerimientos de la ventilación mecánica nocturna. El último caso ilustrativo que les voy a presentar hoy también es un cuadro muy frecuente, de los más frecuentes que hay dentro de las distrofias musculares congénitas. Un embarazo no planificado que a las 19 semanas muestra una hidrocefalia con hiploplasia de tronco y vermis en la ecografía. Será muy importante e incluso visible en la ecografía. Tenía antecedente de un hermanito fallecido a los 2 años con diagnóstico de parálisis cerebral, que también tenía una hidrocefalia, que se hizo estudio en neuroimágenes, pero por motivos de disponibilidad y porque es un caso bastante antiguo, no hubo posibilidad de hacer estudios genéticos. Este chiquitito nació por cesárea a las 36 semanas, adecuado con APGAR 6-8. Al nacer se evidencia debilidad a nivel cervical, lograba vencer resistencia, pero con dificultad, tenía una arreflexia global y ya tenía contracturas de codos y tobillos al nacer, o sea, hubo una hipomotilidad desde la vía intrauterina. Era muy poco reactivo, pescaba poca tensión, tanto visual como auditiva. Además tenía una evidente microftalmia y además tenía una posidad corneal en uno de sus ojos, en el lado derecho, con reflejos arcaicos muy disminuidos. Requirió oxígeno al nacer, se solicitó una CK por esta importante debilidad muscular que estuvo elevada en 8000. Se hizo un electroencefalograma, además, era un niño que tenía esta hidrocefalia, que si bien no había presentado eventos clínicos, tenía riesgos, y se hizo este electro que mostró importantes descargas epileptiformes multifocales, por lo que se decidió proteger con fenobarbital, y sospechando en un niño con compromiso cerebral, el cuadro clínico que ya hemos repetido varias veces en la clase de distrofia muscular, que estas CKs muy elevadas, se solicitó un estudio genético dirigido a distrofias musculares congénitas. Aquí lo más probable es que estemos frente a un cuadro de distroglicanopatías por el importante compromiso óculo-cerebral y eh, se, eh, se decidió guardar este DNA para poder confirmar el estudio genético. Entonces vemos la resonancia de este niño con esta marcadísima hidrocefalia, ausencia de septum pedlucidum, ausencia de cuerpo calloso, y finalmente los padres deciden aceptar hacer el estudio y se encuentra una mutación en el gen POMT2, que era uno de los más frecuentemente afectados en los casos de distrofias musculares congénitas del grupo de las distroglicanopatías, y se confirmó entonces que este paciente tenía una enfermedad o un síndrome de Walker-Warburg. Aquí vemos entonces POMT2 es una de las enzimas que está encargada de la homonucleación del alfa-distroglicano, que es esta proteína transmembrana de la fibra muscular. Entonces,
Estas distroglicanopatías anclan el citoesqueleto, es una proteína transmembrana, a la membrana extracelular. Su severidad no depende tanto del gen afectado, sino que del grado de déficit de la glicosilación del alfa-distroglicano. Hay un sinnúmero de genes afectados, pero son 4 o 5 los más importantes. Tienen una elevación de la CK muy importante, ya sobre 1000 en general, y un cuadro clásico de distrofia muscular congénita de inicio bastante precoz. Y tienen todos compromiso en general cerebral y ocular, pero de grado variable, e incluso los casos más severos, el espectro más severo es el Walker-Barbour, pueden tener compromiso auditivo también. Clásicamente tienen compromiso cerebeloso, hidrocefalia, compromiso cortical, polimirogiria o lisencefalia y atrofia pontina. Dentro de las distroglicanopatías, no olvidar la fukutina en caso de población de Japón o con ascendencia de Japón. Esta es una enfermedad que en Japón es de alrededor de 3 en 100.000, es la distrofia muscular más frecuente en Japón, y existe una inserción de 3 kilobytes en la región del gen 3' de la fukutina que ejerce un efecto fundador, es decir, la variante más frecuente que produce el déficit de fukutina en Japón. Es una enfermedad en la cual en los primeros años se ve un retraso del desarrollo motor, un cuadro distrófico, solamente 1 de cada 5 niños alcanza la marcha, pero luego de una relativa ganancia en función a los 2 a 8 años de edad empieza a haber una pérdida de funciones y invariablemente va llevando a la disfunción cardíaca, respiratoria, pulvar y al fallecimiento de estos niños, es decir, una enfermedad muy, muy grave. Otro grupo de enfermedades de distrofias musculares congénitas es el grupo de la selenoproteína 1, ¿ya? Que como yo les comentaba es una proteína del retículo endoplásmico. Tienen marcadores importantes como debilidad axial, debilidad de cuello. Son niños que tienen falla del medro, tienen problemas nutricionales importantes, son generalmente bastante delgados, siempre hay excepciones, pero suelen ser delgados. Cuando la enfermedad avanza incluso llegar a la caquexia. Y en general tienen buen pronóstico de marcha, pero un gran compromiso respiratorio. Entonces es un grupo de enfermedades que la podemos sospechar por su fenotipo clínico, con este compromiso axial muy importante, a nivel de cuello, con la espina rígida, pero que tienen esta disfunción vulvar, sobre todo nocturna, a la que hay que estar muy atentos, a la que hay que hacer un diagnóstico precoz y un manejo precoz con ayuda de los broncopulmonares. Otro grupo de distrofias musculares congénitas es el grupo de las que tienen compromiso del envoltorio nuclear, la lámina. En este grupo de pacientes, similar a la selenoproteína, también hay una espina rígida, también hay importante compromiso axial, y son enfermedades que alrededor de la edad preescolar tienen un lactante tardío preescolar tienen un rápido deterioro con caída de cabeza, un rápido deterioro a nivel axial, y producen el clásico síndrome de head drop, como vemos aquí en todas estas fotos, y que es característico de esta enfermedad en particular. Ya casi patognomónico, son muy poquitas las enfermedades que tienen head drop. Niños que alcanzan el control cefálico, pero posteriormente, luego de unos meses, lo pierden. Y también es muy importante que esta es una de las pocas distrofias musculares congénitas que tienen un importante compromiso cardíaco a nivel del ritmo. Por lo tanto, también hay que apoyarse del cardiólogo para poder realizar una monitorización y un tratamiento. Al igual que muchas otras enfermedades
neuromusculares del grupo de las distrofias musculares congénitas tienen importantes contracturas articulares, a nivel de codos, sobre todo. Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra la historia natural de los niños que tienen lámina. Si bien muchos alcanzan la marcha, la mayoría de ellos van mostrando un deterioro, pérdida de la deambulación, y se ha visto aquí que hay un grupo que presenta una variante específica en la arginina 249 que tiene un compromiso más severo. Entonces aquí volvemos a lo que comentábamos inicialmente, que el fenotipo es a veces muy relacionado al genotipo, y no solo el gen, sino que a la variante específica. Aquí tenemos un cuadro que diferencia los que nunca fueron ambulantes, los que podríamos clasificar como distrofias musculares congénitas, de los ambulantes, que podríamos clasificar en otros grupos, Emery-Dreifuss o distrofias de cintura, y vemos que claramente los niños que nunca fueron ambulantes, que se presentaron precozmente, tienen tanto un deterioro respiratorio con requerimientos de ventilación nocturna, como anomalías del ritmo que son bastante más precoces. Duran mucho tiempo menos libres de enfermedad que los niños que sí alcanzaron la marcha. Aquí en este cuadro resumen, entonces, tenemos un variado número de niños y tipos de distrofias musculares congénitas que nos sirven de repaso a lo que vimos durante la clase. Aquí en A y en B, la gran hiperlaxitud de los niños que tienen coleginopatías. En C, una niña con head drop, con déficit de lámina alfa 2. En E, una niña con una selenopatía, con este cuello delgado, espina rígida, compromiso axial, atrofia de aductores. En G, una chiquitita con déficit de laminina alfa 2, que no alcanza la marcha, que tiene contracturas en codos y rodillas. Y en H, tenemos un chiquitito con déficit de POM de 1, una alfa-distroglicanopatía con compromiso central y periférico, un compromiso cognitivo también. Y aquí en F, niños que también tienen un déficit de laminina alfa 2 con sus contracturas en codos y rodillas. Otro de los exámenes que puede ayudarnos a realizar el diagnóstico es la resonancia. Si bien existen fenotipos que se pueden sobrelapar, es especialmente útil en el colágeno, donde muestra este patrón atigrado, rayado, áreas de hipointensidad con áreas de hiperintensidad, y que nos permite sospechar en forma bastante clara enfermedades del colágeno. Y otro de los cuadros que está bien estudiado en resonancia, de las imágenes bien estudiadas en resonancia, es el RIR, donde vemos que hay un compromiso difuso en RIR1 con una importante preservación del recto femoral y de grácilis. Siguiendo con las imágenes, en el déficit de laminina alfa 2 vamos a encontrar prácticamente siempre compromiso de la mielinización de sustancia blanca, y en algunos casos alteraciones a nivel cortical, a nivel occipital. En esta diapositiva tenemos el espectro entre el músculo ojo-cerebro y el Walker-Warburg, en que vemos que claramente el Walker-Warburg tiene una mayor severidad en los compromisos a nivel cortical, a nivel de sustancia blanca, a nivel del grado de dilatación ventricular, a nivel de cerebelo, del vermicerebeloso, y a nivel de hiplopalasia cerebelosa. Es decir, también es un continuo el músculo ojo-cerebro con el Walker-Warburg. Entonces, aquí podemos ver cuáles, un poco resumiendo, cuáles son las características
fenotípicas más importantes de cada una de las distrofias. En el déficit de la laminina alfa 2, a nivel cerebral, alteraciones a nivel de la sustancia blanca, neuropatía periférica, epilepsia en algunos casos. En los casos de déficit de colágeno 6, contracturas, gran hiperlaxitud y compromiso cutáneo. Distroglicanopatías primarias, es decir, por mutación del gen del alfa-distroglicano, pueden dar un fenotipo músculo-ojo-cerebro o su espectro más severo, que es el Walker-Barber. Y en las distroglicanopatías secundarias, es decir, aquellas que se producen por un déficit de la glicosilación del alfa-distroglicano, las más importantes son PBMT1, T2, POM-GN T2 también es muy importante, FKRP, producen variados genotipos que incluyen el muscular brain, músculo cerebro, Walker-Barber syndrome, distrofia muscular congénita con retraso mental, MR, y distrofia muscular congénita con compromisos cerebelos, es decir, un espectro de fenotipos clínicos. ¿Cuáles son los fenotipos asociados a cada gen? Como yo les comentaba, vamos desde las distrofias musculares congénitas hasta las distrofias de cintura en un continuo. El mismo gen puede ser el que va a estar involucrado en todo este espectro clínico. En el caso de la laminina alfa 2, lo más probable es que se presente como una distrofia muscular congénita y poco probable que se presente como un fenotipo más tardío o más leve. En el caso de los genes de los alfa-distroglicanos es más o menos similar. Hay fenotipos precoces y fenotipos leves en más o menos la mitad de los casos. En el caso del colágeno 6, también es aproximadamente la mitad de los casos con fenotipos severos y leves. En el caso de la selenoproteína suelen presentarse un poquito más de manera precoz, pero tampoco son tan poco frecuentes los fenotipos más tardíos. Y en el caso de la lámina también se presentan un poquito más frecuentes los casos precoces y menos frecuentes los fenotipos leves. Y esta es la gran pregunta que nos hemos estado haciendo probablemente durante toda la clase. De todas estas distrofias musculares, ¿cuáles serán las que yo voy a ver con más frecuencia, por lo menos en las poblaciones, como yo les decía, estudiadas? Distinto puede ser en Japón y distinto puede ser en la población latinoamericana. MDC1A, es decir, la distrofia muscular congénita 1A por déficit de laminina alfa 2, más o menos el 40% de los casos. Alfa-distroglicanopatías, más o menos 25% de los casos. Ullrich, un 15%. Ridge Spine Muscular Dystrophy, es decir, déficit de seminoproteína 1 en un 12% y lámina en el 9%. ¿Ya? O sea, la más frecuente es el déficit de laminina alfa 2. Y por último, esta es dentro de las distroglicanopatías, que eran las segundas más frecuentes luego del déficit de laminina alfa 2. La más frecuente es población europea, caucásica, es el FKRP, si bien en muchos casos va a tener un fenotipo leve. Y como fenotipos severos, como fenotipos de distrofia muscular congénita, FKRP, POMT1, POMT2 y POM-GNT1. Y los demás son menos frecuentes. Luego de todo lo que hemos conversado, el estudio sugerido va a ser una buena evaluación clínica, marcadores que estén a nuestro alcance, como una CK, una resonancia, una electromiografía. Si tenemos una alta sospecha, podemos hacer un estudio dirigido. Y en caso de que no lo tengamos, se sugiere hacer un estudio amplio de buen rendimiento como un exoma, por ejemplo. Si luego de todo este primer
barrido de estudio no tenemos todavía un diagnóstico claro, podemos considerar hacer estudios como una biopsia muscular, revisar los estudios genéticos, recurrir, ¿por qué no?, a colegas que tengan posibilidad de acceso a laboratorios de investigación. Y si identificamos el estudio y el diagnóstico genético, ojalá tener un manejo lo más preciso posible, con guías clínicas, con terapias modificadoras de la enfermedad, y con un manejo multidisciplinario que nunca debemos olvidar. ¿En qué consiste este manejo multidisciplinario? Evaluar la parte respiratoria, sobre todo en los casos más susceptibles que fuimos revisando, la evaluación cardíaca, la evaluación cognitiva y psicológica y el impacto familiar y social, no olvidar lo nutricional y gastrointestinal, y el manejo de rehabilitación y ortopédico. Dentro del manejo ortopédico mencionamos que muchas de estas enfermedades presentan escoliosis precoces y que pueden requerir manejo con artrodesis o barras crecedoras en etapas posteriores. Si se logra la bipedestación, tratar de conservarla o asistirla. Estar atentos a complicaciones ortopédicas como la subluxación o luxación de cadera y sobre todo al impacto a nivel en calidad de vida y de dolor, y apoyarnos, por supuesto, de los ortopedistas para realizar el manejo integral. Entonces, como conclusiones, las distrofias musculares congénitas son enfermedades que se caracterizan principalmente por hipotonía y debilidad de inicio precoz, generalmente autosómicas recesivas. Pueden o no tener compromiso encefálico cognitivo. Las más frecuentes son déficit de LAMA2 y las alfa-distroglicanopatías. Hay marcadores como el compromiso cerebral, la espina rígida, la neuropatía, el grado de elevación de CK, la resonancia cerebral y la resonancia muscular. Y van a tener un pronóstico, un manejo variable según la entidad. Por lo tanto, es muy importante, ojalá, alcanzar el diagnóstico de precisión. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a todo tipo de dudas.